Hola, buenos días. Bienvenido a otro evento de Ava Academy. Hoy estamos con Paula Garcés, Business Manager de Polarú. Hola, Paula. Buenos días, Francisco. Muy buenos días a todos. Os presento un poco. Polarú es una empresa de tecnología de servicio, miembro del Club Proveedor de AVA, que nace en 2017 con el objetivo de simplificar al máximo la gestión de suministros básicos para empresas. ¿Qué es esto? El agua, la luz, el gas, la telefonía, internet. eh, Nos aporta a los gestores y a los propietarios un ahorro de costes porque una cosa que me comentaba Paula, que era muy interesante, que ella no trabaja para la distribuidora, ella trabaja para ti. Entonces te va a recomendar aquellas compañías que son más interesantes para ti. Y por otro lado, y yo creo que es lo más interesante, el ahorro de tiempo que te supone tener centralizado en un solo programa todos los suministros, todas las facturas y toda la comunicación con estas compañías. Correcto. Centralizan la gestión, automatizan la digitalización de facturas, hasta controlar los costes y ahorran cientos de horas operativas, como nos va a contar esta mañana. Gracias, Francisco. Sí, lo has explicado y resumido muy bien. Sí que es cierto que me gustaría entrar en detalle y dejar totalmente abierto a que hagáis preguntas, dudas que podáis tener, evidentemente. Y os voy a compartir la presentación por la que vamos a ir hoy explorando y hablando. Y de esta forma, pues bueno, para mí lo principal de lo primero que me gustaría empezar a hablaros es el hecho de cómo maximizáis, cómo vamos a maximizar, gracias a aplicar Polarú en vuestra empresa, la rentabilidad de vuestro alojamiento turístico, ¿no? Sabemos, soy consciente que a día de hoy pues utilizáis diferentes herramientas que bueno, de tecnología que os hacen pues, decidir cuál es el precio que vais a poner por noche, según eventos, según diferentes conceptos que rodean la ubicación del inmueble, pero me gustaría también poder conocer vuestra conciencia en el sentido de si estáis decidiendo y estáis tomando decisiones según el coste que os representa cada uno de los activos inmobiliarios que gestionáis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos un poco yendo por encima de esto, pero sí que me gustaría poder hablaros de ciertas bueno, realidades que tenemos nosotros dentro de Polarú, como clientes que ya están actualmente con nosotros, para que os vayáis sintiendo identificados. Si tenéis preguntas, dudas o sois un caso pues, diferente a los que os voy a presentar, encantada también de poder escucharos. Me gustaría presentaros a Marta. Marta es una gestora de viviendas y gestiona pues, aproximadamente unas 30 viviendas, pero Marta no paga los suministros, sino, bueno, pues como por ejemplo puede ser el caso en tu caso, Francisco, en el cual bueno, pues estáis gestionando todo lo que es la entrada, que esté correcto el inmueble, por qué channels managers utilizáis, etcétera, ¿no? Todo lo que sería poder conseguir un ingreso de estas viviendas, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Antonio, que en este caso es el responsable financiero, ¿no? Cuando hablamos de responsable financiero, pues sabemos cuál es uno de vuestros dolores, ¿no? Tenemos que ver el margen, ¿no? Cuando estamos en esta posición. Y en este caso, pues esta persona coordina toda la parte de costes. Al final, cuando hablamos de dinero, sabemos que es uno de los grandes dolores y que, bueno, pues al final cuando puedes controlar algo es cuando puedes gestionar ese margen, ¿no? Y por otro lado, también pues tenemos a Mario, que en este caso pues es una pequeña, forma parte de una pequeña empresa familiar y se encarga al 100% de toda la gestión, ya sea tanto entrada como de inquilinos, como todo el proceso inicial para que ese piso esté correctamente adecuado para la entrada de huéspedes, tanto como toda la parte operativa que supone mantener vivo, que digamos, entre comillas, ese inmueble, ¿no? Esos son un poco los tres escenarios con los que nosotros trabajamos, personas que son 100% gestoras, hay un híbrido, ¿no? Donde estáis a lo mejor con vuestros propios inmuebles, pero estáis queriendo crecer y gestionar inmuebles de terceros, ¿no?
Y luego, pues, grupos que son 100%, en este caso, propiedad de la vivienda y se encargan de todo. Un poco para que os vayáis sintiendo identificados en estos puntos, pero al final estos tres escenarios y estas tres personas, que podéis ser algunos de vosotros, tenéis diferentes cuestiones a hacer. Algunos tendrán, unas serán más importantes que otras. Y me gustaría mencionar las cuatro sobre las que iremos viendo, ¿vale? Lo primero, como decía Francisco, optimizar recurrentemente los costes. Por otro lado, también recopilar y guardar facturas, registrar los datos. Sabemos que cuando viene, aparte estamos en época de renta, ¿no? Cuando hay que tener un histórico de dónde están las cosas, ¿no? Por otro lado, tramitar altas, bajas, cambios, pero sobre todo incidencias. Sabemos que el tema de las incidencias es un dolor alto porque puede hacer que no puedas llenar ese inmueble, no puedas ocupar ese inmueble con huéspedes porque tienes una incidencia abierta, ¿no? Por lo tanto, necesitas un nivel de resolución alto. Y por otro lado, también la parte de monitorizar el impacto de los costes dentro de la rentabilidad del negocio, ¿no? Poder saber cuál es vuestro beneficio neto sobre ese inmueble y tomar decisiones para aumentar esa rentabilidad. Vamos un poco por puntos. Para la parte de optimizar los costes de forma recurrente, me gustaría explicaros en qué escenario os encontráis. No sé si en algún momento habéis intentado hacerlo, habéis intentado pues ir a todas las comercializadoras que hay y preguntar qué te ofrecen, ¿no? Primero, que esto es una cantidad de tiempo espectacular y deciros y haceros un poco conscientes de qué hay en España para poder optimizar los costes, ¿no? En España de luz, esta es la que estáis viendo, es solo de luz, hay más de 350. Uy, creo que se ha caído, se ha desconectado Paula. Hola, Paula. Ay, sí, he vuelto, ¿eh? Ahora sí. He vuelto, perdón, perdón, perdón. Venga, no pasa nada. Se ha ido un momento. Vale, perdón, vuelvo a compartir. Vuelve a compartir. Nos habíamos quedado por las Sí, distribuidoras. dame un segundo. Ahí. No ha pasado nada. No ha Continúo. pasado nada. Veis la presentación, correcto. Entonces, estamos hablando de que en España, en luz, solo en España y solo en el suministro de luz, hay más de 350 comercializadoras. Coge estas 350, entérate de qué te ofrecen, ¿no? Y además tienes que saber compararlas entre ellas, ¿no? Todos sabemos que en luz leer una factura pues no es fácil, hay tantas líneas, te cobran por tantas cosas que no sabes si te las tienen que cobrar o no, si es obligatorio o no, o el por qué estás pagando algo, ¿no? Al final es poder entender la magnitud que hay. En telefonía, más de 80 operadores de telefonía en la que, bueno, entra dentro del Internet, ¿no? Todas estas operadoras. Y en gas, aunque sé que en el sur, no sé si todos los asistentes estáis ubicados en el sur de España o tenéis los inmuebles en el sur de España, soy consciente que tampoco hay una cantidad muy alta de inmuebles con gas, pero hay bastantes zonas de España en las que sí, y el gas, como podéis, seguramente algunos de vosotros sabéis, con lo que ha pasado con el tema de la guerra de Ucrania, pues bueno, ahí pasa algo en el mercado, hay un rebote de precios, hay que poder controlar eso. Bueno, pues entendemos que todo esto os lleva a tener que entender qué están haciendo los proveedores, compararlos entre ellos, ¿no? Entender lo que decía de los conceptos, escoger cuál es el ideal, habiendo valorado todo, y evidentemente después de todo esto tramitar esos cambios, porque tienes que decidir cuál es el proveedor, pero también tendrás que actuar después para hacer efectivo esa optimización de costes, ¿no? Todo esto, todo esto os lleva un tiempo, ¿vale? Para mí es la parte en la que no solo estamos, bueno, optimizamos costes, pues ahorramos dinero, no, el optimizar costes también te lleva un tiempo, por lo tanto estás ahorrando esa inversión de tiempo que podrías utilizar para algo muchísimo más importante que es vuestro core de negocio, que es que el piso esté perfecto para que entre el huésped, ¿no? Y que la reserva se haya hecho bien, que le llegue bien la entrada, que no haya problemas, todo lo que hemos hablado muchas veces en muchos eventos, ¿no? Voy un poco al segundo punto, en el que hablamos de la recopilación de facturas y todo el registro de datos, ¿no?
Hay algo que seguramente os sentiréis muy identificados, que no sé por dónde me llega, cuándo me llega, cómo lo puedo ver, me la tengo que descargar en PDF, pero cuando me la descargo en PDF en el móvil no sé dónde se guarda ni a qué carpeta va. Es decir, os viene todo por diferentes lados, ¿no? Es como si tuvierais un frente abierto y os dan por todos lados. Pues al final, aquí nosotros lo que buscamos es que todo sea más sencillo en ese sentido, ¿no? Y que simplemente lo tengas todo en el mismo punto y en este mismo punto puedas conectarlo con las diferentes herramientas a las que necesites hacerle llegar esta información, ¿no? Ya sea porque tú tienes un gestor externo que te está pidiendo las facturas cada mes y tienes que ir a buscarlas, envíaselas, no la encuentras, etcétera, ¿no? Y sobre todo también recopilar los datos, ¿no? Vosotros sois conscientes de los datos que tenéis en el banco, pero esos datos que tenéis en el banco no es el reflejo de la realidad de lo que está consumiendo vuestro inmueble, ¿no? Un poco, simplemente os voy diciendo todos estos conceptos porque para mí es importante que saber si tenéis este problema, ¿no? Saber si tenéis este problema y para vosotros qué os implica en vuestro día a día, como puede ser el tiempo que por una propiedad puedes invertir mensualmente, pues a lo mejor inviertes 1 hora al mes, pero esto no es escalable, porque no puedes estar invirtiendo 30 horas al mes para solo este punto, ¿de acuerdo? Para mí uno de los conceptos con los que me quedo siempre que voy a eventos pues, con ABA y diferentes asociaciones, que he estado mucho en Málaga, siempre entiendo que queréis escalar, que queréis crecer, que tenéis ambición por llegar a más, ¿no? Pues al final para mí un poco, os contaré mi resumen, pero esas 30 horas las vais a hacer vosotros o quién las va a hacer. Las va a hacer una persona de vuestro equipo que va a dejar de hacer otras tareas más importantes para hacer esto. Bueno, al final os contaré que hay una solución para ello y para esto es el webinar, ¿no? Vale, tercer punto, gestionáis reclamaciones altas, bajas, se me caen los plomos, hay una fuga de agua, ha fallado el servicio, la factura es incorrecta porque me están facturando algo que no toca o no lo sabes si realmente es lo que toca o no que te facturen, ¿no? Altas de suministros, adquirís un piso nuevo, hay que hacer, por ejemplo, la cometida de luz para que te enchufen todo el cableado. Hay muchas gestiones dentro de una actividad constante que tiene estos servicios que, pues evidentemente, es caótico, ¿de acuerdo? Tenemos que ser conscientes que los proveedores no lo ponen fácil. No lo ponen fácil porque siempre que es cierto que en electricidad, internet y gas hay competencia. Si no estoy con uno, pues me voy con el otro porque me trata mejor o porque me arregla mejor las incidencias, pero en el agua no hay margen. En el agua no hay competencia. Por lo tanto, las incidencias que puedas tener del agua, no sé si alguien se siente identificado con esto, pero prepararos, ¿vale? Las incidencias del agua son muy complicadas, son muy complicadas. Y si queréis, al final, cuando hablemos un poco de preguntas y tal, os puedo explicar un caso concreto con el tema del agua que espero que no le haya pasado a nadie de este webinar, pero pasa, puede pasar, ¿no? Entonces, para mí lo importante también aquí es el tiempo, ¿no? Sí que es cierto que las horas que hemos calculado en base a esto, estamos sumándolas a las anteriores horas de gestión que estabais teniendo para recopilar las facturas, porque si no recopilas las facturas, no vas a poder detectar incidencias, ¿de acuerdo? Y solucionarlas y, por lo tanto, generar tanto un ahorro porque te han cobrado mal o no tener que hacer ciertas tramitaciones, pues bueno, al final es tiempo. Sabemos que los proveedores, siempre que llamamos, hablamos con una centralita, hablamos con una máquina, la que nos redirige siempre a la web para tramitar algo, ¿no? Y nunca puedes, a veces es muy difícil hablar con una persona que te pueda dar la solución final para ese trámite, esa gestión. Y pues bueno, al final se genera una fricción y pues en la mayoría de vosotros tiene que formar parte de vuestro trabajo, ¿no? Entonces, por último, comentaros todo el tema que decía de aumentar la rentabilidad, ¿no? Un poco por lo que es este webinar, y es monitorizar el impacto de los costes en tu rentabilidad. Esto os puede también llevar tiempo, por lo que decía, ¿no? No es la información que tienes en el banco la que te va a dar tu rentabilidad, porque la información que te llega al banco, hay veces que te cobran, que no te cobran,
que te cobran cada 2 meses, la factura se comprende de periodo entre el 15 y el 20 y pico de 2 meses siguientes. No es un dato real que vosotros podáis imputar bajo vuestros ingresos y sacar un beneficio neto, porque vuestros ingresos son mensuales. Son mensuales y sabéis mensualmente cuánto ha habido y qué ingresos tenéis por la ocupación que habéis tenido. Y eso lo tenéis claro, pero no tenéis claro qué restarle a esos ingresos para sacar vuestro margen de beneficio y entender si el margen que os está dando es el correcto, o a lo mejor dentro de vuestra cartera tenéis un margen, tenéis algunos inmuebles que tienen mejor margen que otros, por lo tanto merece más la pena a lo mejor por ubicación, porque el tipo de piso es más nuevo, no tiene tanto consumo, etcétera, ¿no? Y poder tomar esas decisiones y si vosotros queréis crecer, también crecer de forma efectiva teniendo los datos y sabiendo lo que os va a suponer un inmueble por la posible rentabilidad que le podáis sacar, ¿no? Como cualquier estudio de poder invertir en un inmueble nuevo, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar y qué previsión tengo con ese inmueble. Entonces, esto realmente es mucho, mucho más tiempo incluso que el resto de cosas, porque implica que de alguna forma digital, suele ser Excel, no sé si a algunos de aquí os habrá pasado o trabajáis con Excel, tenéis que distribuir tanto en costes como en consumo el periodo que os indica la factura y empezar con cálculos, con prorrateos para poder sacar en enero cuánto se ha consumido. En agosto, que me han puesto el aire por las nubes y me han cobrado muchísimo, oye, pues a lo mejor no te han cobrado tanto, porque la factura que te ha venido comprende 2 meses en vez de 1. Es conocer la realidad, tanto en consumo como en costes. Esto te lleva mucho tiempo porque realmente, bueno, no te lo ponen fácil los proveedores, ¿no? Es un poco también, va siempre hacia el mismo punto. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene algún caso concreto, invito a que podáis comentarlo, o si os sentís identificados en algún punto, podéis decirlo sin ningún problema. Por lo tanto, para mí el resumen es trabajar con este tipo de proveedores, con los proveedores de suministros, de los suministros básicos de las viviendas, es un caos. Es un caos, no sabes por dónde viene y no tienes un orden. Si tú sigues trabajando de la misma forma, a lo mejor puedes hacerlo con 1, 2 viviendas. Cuando ya estás gestionando cierta cantidad de viviendas, esto puede ser un problema. Y esto puede hacer que te genere una incidencia o que te genere un problema que te evite continuar con tu modelo de negocio. Y por lo tanto no queremos interrumpir tu modelo de negocio. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, un caso en Sevilla, viene la Feria de Abril, pero ese inmueble, la distribuidora está poniendo muchos problemas es una obra nueva y para conectarlo a la red de distribución de la electricidad. Por lo tanto, a una semana de la Feria de Abril no hay luz, nos acaba de entrar ese problema, ¿vale? Es decir, pues a lo mejor si hubiésemos tenido un poco más margen llegamos, ¿no? A que esto, pero al final si tú puedes delegar todo esto en una empresa como Pularú o una persona que tú contrates internamente, os digo que no es lo más óptimo, ¿no? En cuanto a costes para vosotros, puedes evitar y puedes eficienciar la explotación de tus viviendas, ¿no? Para ello, me gustaría que en un vídeo de 1 minuto explicaros Pularú, ¿vale? Pero luego entraremos en detalle y ahí también preguntas que podáis tener de cómo funciona. Hoy en día, gestionar los servicios y contratos de los múltiples proveedores de suministros, luz, agua, gas, telefonía, internet, alarmas, es un trabajo muy manual, lento, repetitivo y costoso. Cuantas más propiedades, locales y oficinas administras, mayor es el problema. Analizar manualmente las tarifas y ofertas de distintos proveedores para ahorrar costes, gestionar las altas, bajas, incidencias y reclamaciones con cada uno, buscar facturas de todos los servicios en diferentes plataformas o tener la información del coste real de cada propiedad cuando lo necesitas. Es un dolor de cabeza constante.
Ahora, imagínate tener todo centralizado y accesible en un solo clic. Te presentamos Polarú, la única solución todo en uno para la gestión de los suministros básicos de empresas. Una tecnología única en su categoría. Junto a un equipo de expertos, se combinan para ahorrarte hasta un 40% en tus facturas, optimizando recurrentemente tus costes. Ahorrarte cientos de horas al mes y estrés a tu equipo, liberándote de la carga de recopilar facturas y gestionar tus contratos con los diferentes proveedores. Y ayudarte a entender mejor tus costes y su impacto en tu negocio, dándote acceso a una plataforma que centraliza toda la información clave sobre tus consumos, pagos y costes. ¿Quieres ver cómo funciona? Solicita una demo hoy mismo. Más ahorro, menos tiempo, mayor control. Polarú. Para mí, este vídeo resume muy bien, muy fácil, todo lo que nosotros hacemos. Al final, el concepto para mí más importante es... Hoy en día, gestionar los servicios y contratos de los... Ahí. Para mí, el concepto más importante es que centralizamos todo y simplificamos. Para mí es el poder hacer simple algo que es un dolor de cabeza, bueno, con los ojos cerrados. Yo estoy viendo, yo trabajando aquí y viendo lo que hace nuestro equipo de operaciones, hay veces que alucino con ciertas gestiones de los proveedores, un poco la desidia que tienen de que no les importa realmente, tú no les importas, a tu proveedor de suministros no le importa, porque tienen millones de cuentas, tienen millones de inmuebles gestionados ellos directamente con los que cobran una cantidad de dinero que no es pequeña. Por lo tanto, nuestro concepto y nuestra filosofía es que para nosotros el cliente eres tú y tú eres quien debe recibir nuestros servicios para cubrir tu necesidad y olvidarte de todas estas fricciones que te pueden generar el hecho de tener que tener estos proveedores, porque también os digo, cuando hay un inmueble, ya sea una casa particular, una nave industrial, un local, hay suministros, sí o sí, de algún tipo, ¿no? Entonces, Paula, mira, dime. una pregunta. Sí. Has comentado antes el tema del agua. Es Uh -huh. verdad que las compañías de agua a nivel local suelen ser municipales y suelen ser un desastre. Pero aunque el trámite no sea lo más eficaz del mundo porque no hay competencia, las facturas se siguen descargando, ¿no? Y todos los trámites igualmente lo hacéis vosotros. Sí, aquí nosotros no podemos entrar a optimizar costes en el agua. Sí, pero no, ¿vale? Es decir, hay ciertos matices porque dependiendo de las características del inmueble, el agua aguas municipales de de donde toque te hace un tipo de contrato u otro. Y son precios diferentes los tipos de contrato. Dentro del agua también hay tipos de contrato. Dependiendo de la cantidad de puntos de agua que tengas, dependiendo de los metros, tienes calefacción, cómo va el agua caliente, hay muchas cosas de las que depende. Y si tú, por ejemplo, has hecho una obra dentro de tu casa, pero por catastro te sigue figurando que tienes X metros cuadrados o que tienes X puntos de agua y tú no tienes en cuenta para informar esto, por ejemplo, a la distribuidora de agua, te van a poner el contrato que corresponde por las características del inmueble según el catastro. ¿Vale? Hay Claro, muchos... no hay tanta competencia, ¿no? solamente hay uno, pero igualmente tienes que saber a nivel local qué tienes que tener en cuenta a la hora de contratar. Correcto. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos ha pasado con Emasagra o Emagrasa, no, Emasagra creo que es de Valencia, Sevilla y Málaga, Málaga creo que es otra, en la que también con Vivasa, que es Valencia, nos ha pasado que no eran capaces ni de hacer un cambio de titularidad. Tú imagínate que adquieres un inmueble y no te cambian la titularidad, no te cambian la cuenta, sigue estando todo al anterior propietario. Y ¿Cómo el lo anterior haces de esto? propietario deje de pagar en Claro, plena temporada alta. y te genera una deuda. Por lo tanto, cuando hay una deuda generada, no puedes hacer un cambio de nombre. Es un bucle, entra en bucle. Nosotros nos hemos personificado en las oficinas de esas comercializadoras de agua y hemos llegado a un acuerdo con ellos para que tengamos una comunicación directa y esto pueda llevarse efectivo con bueno, pues un poco más de agilidad. ¿De acuerdo? Al final, también es muy complicado cuando la factura del agua te viene con un pico de consumo,
¿vale? Porque normalmente el ABC de esos picos de consumo suele ser una fuga. Y eso hay que reclamarlo. Y tienes que hacer toda una investigación para poder presentarle a la compañía y hacer que ellos se hagan cargo. Os pongo el ejemplo ya que entrábamos un poco en preguntas. Ayer, por fin, hicimos la resolución después de 4 meses de reclamación de 11.000 euros de factura, en las que un piso como puede ser nuestra casa, no puede consumir 11.000 euros de agua en 2 meses. No puede ser. Y hemos conseguido, haciendo investigación, sabiendo qué es lo que ha pasado, y viendo también, hablando con los técnicos, qué has hecho, qué no has hecho y tal, han aceptado, la comercializadora de agua ha aceptado que se hacen cargo ellos y refacturan esto con el importe que debería de ser, que a lo mejor estamos hablando de 100 euros o menos el importe real. Pero claro, o lo haces tú y gastas este tiempo y evidentemente haces también la investigación, qué es lo que ha pasado, habla con los técnicos, gastas todo este tiempo en hacer esa reclamación, o lo dejas en manos de, como decía al final del vídeo, un equipo de expertos, ¿vale? Nosotros no estamos hablando únicamente de una plataforma digital donde centralizamos toda la información, donde tienes una visibilidad todo en un clic, sino que todo esto al final lo tiene que hacer una persona. Y es lo que decía, o lo haces tú o, en este caso, os presento que lo haga Pularú en vuestro Claro, nombre. no, y realmente es que como mucho se hace una vez al trimestre para los impuestos o una vez al año para la renta, y ahí es cuando te das cuenta, pues que hay un consumo anómalo, que hay un... Entonces, si eso no lo llevas día a día o no lo tienes en una plataforma que te está, que te está analizando esos datos, que te hace esa inteligencia del dato que tú pones ahí, no te das cuenta o te das cuenta muy tarde. Bueno, de hecho, una de las cosas, bueno, el punto 1 y el punto 2 están muy atados, ya que nosotros, por cada factura que recopilamos, si hay una desviación de consumo o de coste, automáticamente se genera una incidencia. Es decir, nosotros dentro de Pularú se pueden generar incidencias, ya sea porque las detectamos nosotros o porque nos las solicitáis vosotros, por algo externo al inmueble o lo que sea. Y entonces el hecho de tú poder detectar hoy que hay una factura mal te permite reclamar hoy. Si tú lo detectas dentro de 3 meses, olvídate de reclamar nada. Vas a tener que... Ya lo has pagado. Ya lo has pagado. ¿Qué pasa? Que también es verdad que culturalmente nos han enseñado a paga tus facturas y cállate. Y es así. Nos han enseñado a eso y los proveedores son conscientes de eso. Son conscientes de que nosotros pagamos lo que tenga que ser, trabajamos para ello y ya no discutimos más allá, ¿no? Pero si te han cobrado algo que no deberían de cobrarte, piensa que no solo pasa con una persona, pasa con varias personas a la vez. Y eso, y bueno, y cojo de aquí, cojo de allí, cojo del otro, cojo del otro, y pues bueno, al final, bueno, sales perjudicado en ese sentido. Una cosa que os comento siempre en esto ABA Academy, lo interesante no es que venga un proveedor, nos cuente qué producto hace. Lo interesante es que tenéis acceso, en este caso tenéis acceso a Paula y tenéis acceso a la agenda de Paula. Y yo creo que lo más interesante, aparte de que ella nos cuente casos generales, es que podéis agendar con ella una demo. Laura acaba de dejar el enlace y creo que es lo interesante que tenéis acceso a través de ABA, tenéis acceso además a una oferta muy especial que ella lo contará al final, aparte de que a nivel personal os puede explicar cómo se adapta esta herramienta a vuestro caso concreto. Porque, por ejemplo, mira, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué necesitaría para optimizar mis precios y condiciones de servicio? Entiendo que con una factura reciente, ¿vale? Gracias. No, mira, te explico por qué no, ¿vale? Y cómo nosotros trabajamos por la optimización de precios. Yo una factura no la puedo extrapolar a tu consumo anual. Es decir, yo tengo que decidir el mejor proveedor según un histórico de tu inmueble. ¿De acuerdo? Tú no puedes decidir por qué una factura te cobran 0,13, porque a lo mejor la anterior te cobraron 0,23 y no lo sabes. O la siguiente te van a cobrar no sé cuánto. Lo primero es... No significa que con Pularus vayamos a pedir esa documentación, pero os hago el caso si vosotros lo queréis mirar. Tenéis que saber condiciones de contrato, penalización, cuándo caduca el contrato,
si os están cobrando algún servicio extra, porque muchas veces nos cobran esto de mantenimiento de la luz. ¿Cuándo ha venido un técnico? Nunca, pero te lo cobran, ¿no? Lo primero es saber qué tienes contratado. Lo segundo es entender la factura. Y luego esa factura y todo tu histórico, sacar un coste anual. Con eso yo puedo saber y puedo ver qué otros proveedores te van a dar un coste anual inferior, porque de hecho de eso se trata nuestro informe. Nuestro informe lo que hacemos es con vuestro histórico, extrapolamos y ponemos un coste que habéis tenido en este año y vemos si cambiáramos cuál sería el coste final a final de año, ¿no? Al final comparamos costes anuales, porque no podemos comparar agosto con diciembre. Igualmente, si tú ahora mismo me pasas una factura de febrero, pues será baja. Será baja la factura de febrero, seguramente. Bueno, si estás en el norte, pues a lo mejor la calefacción y el gas será altísimo, pero al contrario, ¿no? Con una única factura no entiendes la realidad de tu inmueble y las necesidades de tu inmueble. Nosotros, lo único que necesitamos para poder hacer esa optimización es que conectes a nuestra plataforma los logins. Los logins con los que a día de hoy tú inicias sesión en tu plataforma del área de cliente. Si no los tienes, bueno, podemos ayudarte a buscarlo, cómo hacerlo, darlo de alta, no hay problema. Pero únicamente con los logins, nuestra plataforma ya recoge toda la información necesaria para poder hacer un primer estudio de optimización de costes. ¿De acuerdo? O Y sea, con es eso... más sencillo, no es una factura. No No, tengo que no, estar buscando factura. no. Simplemente tengo que dar, digamos, conectarme contigo, Uh poner -huh. el usuario de la compañía eléctrica, por ejemplo, en este caso, y tú Sí. ya haces la descarga de todas esas facturas y ya se quedan en el sistema. Correcto, correcto. Y con ese, toda la información de la plataforma es con la que trabaja el equipo de expertos, porque puede detectar cuál es tu consumo medio, cuál es el consumo que vienes teniendo y saber cuál es el mejor proveedor. También os digo que la optimización de costes no solo es buscar mejor precio, es buscar un proveedor bueno. Os pongo el ejemplo. Endesa lo hackearon hace 2 o 3 meses, le hackearon el sistema. Endesa no está facturando bien, está facturando todo estimados, te mete más de una factura al mes, te vienen facturas de 5 o 6 euros sueltas que no sabes de dónde vienen. Puede ser que tenga el mejor precio de mercado, pero no estás pagando lo correcto. Por lo tanto, estás no estás teniendo una previsión de costes que te permita controlar tu margen y tu rentabilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor merece más la pena pagar un par de céntimos más por kilovatio, que no te va a cambiar muchísimo tu margen de beneficio, pero sabes que estás pagando lo que estás pagando y cómo. ¿De acuerdo? Es Tienes un poco seguridad también en los el, costes, claro. correcto. Y por otro lado, también tenemos en cuenta el tema de la sostenibilidad, ¿vale? Hay ciertos proveedores, dentro de estos 350 que hay de luz, hay ciertos proveedores que utilizan energía verde. Por lo tanto, si tú quieres cumplir con cierto sello, la última vez en Futurismo lo comentamos, ¿no? Un Ujú. 35% de los huéspedes está dispuesto a pagar más por una vivienda sostenible, ¿no? Y también forma parte el consumo de energía y de suministros que sea sostenible. Y el hecho de que tú me digas, oye, Paula, yo quiero que cuando me busques tal, todos me tengan un sello verde en la factura, porque yo tengo que cumplir con X sello. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, puede ser el sello de Sustónica. Sustónica está dentro también del sector del alquiler vacacional y entonces ellos os pueden dar un sello, pero tienes que cumplir, tienes que monitorizar, tienes que saber lo que tienes, si no, no vas a cumplir con nada. ¿De acuerdo? No sé si a día de hoy es algo que tengáis muy en mente el tema de la sostenibilidad o a qué nivel lo estáis llevando. Entiendo que ahora mismo en el Málaga, sur. tanto en Málaga como en Sevilla, y lo estamos intentando extender por Uh -huh. otras capitales de Andalucía, el SICTE, que es del Ministerio de Turismo, uno de los requisitos que pone o una de las mejoras que pretende es tener en cuenta todo lo que es la huella de carbono y todo lo que es el tema medioambiental. Claro, entran muchos factores, ¿eh? Está claro en el tema medioambiental, porque también entra de dónde viene el turismo, de el avión, el combustible del avión, dónde ha quedado, dónde está la huella, de ese viaje que han hecho hasta tu inmueble y tal, pero también está, para mí yo creo que lo más importante es qué deja en la ciudad de Claro. consumo, qué huella dejas en la ciudad, porque la huella del trayecto se reparte en diferentes Además, en un ciudades, en piso, diferentes en una países. vivienda turística, está claro, digamos,
la máxima, el máximo emisor de carbono es la electricidad. Correcto. Entonces, si tú consigues que tu distribuidor tenga un sello verde y venga de energía renovable, tu vivienda puede tener un sello verde. Correcto. Algo bueno tenemos con otros sistemas de alojamiento, ¿no? Que ellos lo tienen más complicado. Ellos tienen una huella de carbono, digamos, extendida porque tienen muchos factores. Nosotros en la vivienda, al final, es la electricidad, casi el único consumo que tenemos o el Ujú. consumo principal. Entonces, Claro. poder tener un proveedor que te garantice que tú puedes conseguir una distribuidora que tenga el sello de ecológico, es muy interesante. No, y aparte que no solo tenga el sello, sino dentro de todas las que Claro, tienen el sello, cuál es la mejor, de tanto de claro. costes como de funcionamiento, ¿no? Que no te vaya a dejar sin luz. Y bueno, por otro lado, ya que está siendo un poco más conversacional el webinar, Ujú. que para mí era lo más interesante, me gustaría simplemente pasar por encima de algo muy importante, que es poder tener ciertos informes. Es decir, tú tampoco puedes demostrar qué huella de carbono estás teniendo si tú no puedes coger y ir a este organismo y decirle, esto es lo que consumo. ¿Vale? Incluso es cierto que nosotros como Polarú hacemos ciertas iniciativas, estamos con, por ejemplo, la mesa de turismo, con ACEDE, con vosotros, con ABA, para que, pues bueno, si hay que estar certificados por parte de ellos para que si un informe viene de Polarú, etcétera, nosotros en este punto damos facilidades en ese sentido y siempre dispuestos a ver cómo os podemos ayudar, ¿no? A poder demostrar esto, porque al final también está esa lucha, ¿no? De quién consume más, ¿no? Si una vivienda turística o un hotel con una ocupación absolutamente desorbitada, ¿no? Eso lo Entonces, hemos hablado en varias ocasiones. sí, 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 Quién saldría mejor en esa foto? claro, claro, pero esa foto no la podéis tener a día de No la hoy. podemos tener porque como sector ahora mismo estamos tan atomizados que no tenemos esa información. Claro. No tenemos una gran ERP, no tenemos una gran base de datos, porque a diferencia de, por ejemplo, tú ponías el caso de los hoteles, la mayor parte de los gestores no se plantean analizar los consumos de sus viviendas. Uh En -huh. muchos casos porque no la pagan ellos, en muchos más casos porque no le da la vida. No Claro, le no, da no, la vida a lo que evidentemente, tú ¿eh? dices, Trabajo. esas horas de trabajo, Mm, mm, de esa bajarse la factura, de entenderla, de llevártela a una base de datos, de estructurar ese dato, eso es muy difícil. correcto. Yo, para Y luego, mí, es evidentemente, casi por lo zonas. más interesante de vuestra herramienta. Claro, a ver, y al final, para mí, también es un poco el conjunto, porque al final te va a permitir esto, pero además te puedes permitir olvidarte, porque cuando hablamos del equipo de expertos, ¿vale? Yo iba un poco también, comento un par de cosillas más. Cuando hablamos del equipo de expertos, estamos hablando que nosotros lo que hacemos es, cuando empezáis con nosotros, es asignaros un account manager, una persona que va a ser la que se encargue de tu cuenta y va a ser tu contacto dentro de Pularum. Y para cualquier cosa que ocurra, de todos tus pisos, de todos los suministros, agua, luz, gas, internet, me da igual, siempre va a ser la misma persona. Para vosotros es una facilidad y un descanso de decir, Elena de Pularú o David o Dani o Ileana, mis compañeros, tengo una persona que sé que es con la que me tengo que comunicar para cualquier cosa que pase de aquí. Yo le traslado y ellos trabajan. ¿Vale? Es un poco, y al final para mí es lo que decía, vas a contratar a una persona que no sabes si es experta en esto internamente, te va a tener un coste de empresa X bastante elevado, normalmente bastante más elevado de lo que Polaru te puede servir externalizándolo con nosotros, ¿no? Al final es como si tu account manager forma parte de tu equipo y os lo digo que es así, Para mí porque eso yo... es fundamental. Sí. Una cosa que nos ha enseñado la tecnología es que puede ayudar mucho a los costes, puede ayudar a la empresa, puede que la empresa te la haga muy escalable, pero al final tiene que haber un equipo humano. Tiene que Sí. haber alguien que tú cojas el teléfono, lo puedas llamar y te responda por tu nombre. Algo tan tonto como eso, porque lo que tú decías, la electricidad es muy cara, pero cuando tú llamas nadie sabe quién eres. No,
Eres un número más, eres un Eres contrato un más número. y un código de contador más en este sentido. Además, el nombre te lo piden a la tercera, a la cuarta frase. Primero lo que te piden es el número de contrato o el número de contador. Si no, no sabéis quién eres. Y eso es Correcto. fundamental. Pues mira, Bueno, vamos a las preguntas. sí, Mira, aquí nos hacen una pregunta. ¿Cómo puedo saber la potencia y la tarifa de luz que necesita mi negocio? ¿También analizáis ese punto? mira, voy un poco, ya que con las preguntas van a ir surgiendo, en el tema de la optimización de costes, dentro de lo que es la luz, tenéis dos tipos por lo que os cobran. Os cobran por una potencia contratada, que esto es un canon, hagas lo Ujú. que hagas, consumas los que consumas, es una potencia que se multiplica por los días de la factura y lo pagas sí o sí. Y luego tienes el consumo aparte, que son los kilovatios que tú pues, vas consumiendo y el contador te va haciendo y te lo cobran a un precio. Estos dos precios son diferentes, no tienen nada que ver entre ellos. Una cosa es el precio del consumo y otra cosa el precio de la potencia. Y la potencia es una cantidad de kilovatios que decides tú, que la puedes decidir tú. También depende un poco, bueno, no me voy a explayar con tema de naves industriales y tal, pero bueno, en una casa la decides tú, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tú no sabes lo que necesitas porque no sabes lo que consume. Cuando te saltan los plomos es cuando estás por debajo de lo que te consume, ¿vale? Porque enciendes todo de golpe, pum, 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 vale. Pero ¿qué ocurre? Que yo ya sé cuál es tu pico, porque nosotros lo que hacemos es conectarnos a la distribuidora y este gráfico que estáis viendo, las barras azules, son las solicitudes que hace el inmueble de cantidad de consumo. Es decir, la potencia contratada es cómo de grande es la tubería por la que te llega la electricidad, poniéndolo muy Sí. entre comillas, ¿no? Para que lo entendáis. ¿Cómo de grande es? ¿Permito que pase esto o permito que pase esto? ¿No? Si tengo un 1,8 será esto, si tengo 5 será esto, ¿no? Entonces, en este punto podéis ver que está la línea roja, que es la potencia contratada. Esta, en este caso tenemos una potencia de 9, ¿de acuerdo? Pero es que tú no necesitas una potencia de 9. Una potencia de 9 no la ha pedido nunca tu piso. Por lo tanto, tienes ese gap, ese hueco, lo estás pagando sí o sí. Da igual. Esto forma parte también de la optimización de costes que nosotros hacemos análisis de potencias de los inmuebles. Claro, y ¿Vale? ese Para hueco puede ajustarlos. suponer a lo mejor 25, 30 euros al mes que lo vas a pagar sí o sí 12 meses al año sin Aunque usarlo. esté vacío. Aunque esté Claro, vacío también. Porque también entiendo que vosotros vais mucho al estar en el sur, vais mucho por temporalidad, verano, buen tiempo, etcétera, aunque cada vez está siendo más largo los bueno, veranos, ¿no? Por cada suerte, vez sí, el verano empieza ya en marzo. sí, sí, sí. Entonces, aquí esto es una cantidad de dinero que vas a pagar, hagas lo que hagas con el inmueble. Eso es como un canon. Es como un canon que vas a pagar, aparte de otras cosas más que hay, ¿eh? Pero son como los dos conceptos principales. Independientemente de lo que consumas, vas a pagar la potencia contratada, que la potencia lo que hace es multiplicar los kilovatios que tú tienes, pues estos 9,02 los multiplica por la cantidad de días de la factura y esto te da un resultado de una cantidad de euros. Y esto lo vas a pagar sí o sí. Si veis una factura que tenéis a día de hoy, lo podréis comprobar que tenéis una cantidad que casi siempre es la misma, ¿no? Entonces aquí está esta diferencia. Tienes que saber, porque si bajas la potencia y te caen los plomos, esto es una reseña horrible para el huésped, o sea, no puede pasar esto, pero para eso necesitas tener la información que te da la distribuidora, que nosotros nos conectamos a ellas para saber hasta dónde puedes ajustar esta potencia, para que no te caigan los plomos y seguir funcionando bien el piso. Yo personalmente he tenido anuncios que he tardado 6 meses en recuperar la nota por una Claro. bajada y no conseguir que la compañía eléctrica vuelva a que me suba la potencia. Esto pasó hace Entonces, poco es en que al Madrid, final además. pasa y no solo es cuestión de consumo, no es solo cuestión de unos pocos euros, es cuestión de esa mala reseña, de esa mala review, que al final es rentabilidad. Correcto. Al final todo va atado. Mira, por aquí nos hace, venga, por aquí nos dice, tengo dificultad, poco tiempo, ¿cómo puedo saber la oferta económica y en qué condiciones en concreto para la gestión de Polaruz de mis propiedades? Venga, vamos a decir qué oferta planteáis para los Sí, asistentes al webinar que sean miembros de ABA. correcto. Nosotros ahora mismo lo que ofrecemos dentro de lo que son los miembros de ABA es 2 meses gratuitos, los primeros 2 meses os los vamos a dar gratuitos.
con diferentes objetivos, ¿de acuerdo? El objetivo es que pongáis en marcha la plataforma durante esos 2 meses. Va a tardar menos, seguro, porque es iniciar sesión con los logins, nada más. Y a partir de allí, nosotros podamos haceros o el primer estudio de optimización y podáis recibir el posible ahorro que podríais encontrar si empezáis a trabajar con nosotros. ¿Vale? Pero también tenéis ese margen para ver cómo funciona la plataforma, cómo medimos las cosas, cómo nos conectamos con vuestro software de contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ser y venir, cuando habléis conmigo, me decís, oye, Paula, que yo estuve en el evento de ABA. Ok. Y en este caso, lo que vamos a hacer es dejaros los 2 primeros meses gratuitos para que podáis verlo. Igualmente, todas nuestras tarifas y costes está totalmente público en la web. En esto somos muy transparentes y lo podéis ver, pero no veríais la oferta que digamos para miembros de ABA. Porque importante, vuelvo a repetir, lo interesante de estos webinars es que no solo tienes al proveedor, puedes hablar con ellos, puedes agendar una demo y que te expliquen para tu caso en concreto. Por aquí nos preguntan, ¿qué proveedor de energía sostenible recomienda? Entiendo que, pues depende del caso, ¿no? Sí, a ver, hay muchos factores que influyen, ¿vale? También es verdad que va cambiando en el paso del tiempo. Es decir, yo te puedo recomendar uno hoy, pero que en 3 meses no merezca la pena continuar con ese. ¿De acuerdo? Porque han cambiado su política interna, ya no utilizan el mismo generador de hidroeléctrica y ahora utilizan molinos. Es un poco como que van un poco ellos comprando, ellos porque las comercializadoras lo que hacen es van comprando la electricidad a los diferentes generadores de electricidad. Y puede ser que le estén comprando al que es verde, pero mañana ya no le compren al que es verde. Por lo tanto, hay Claro, que verlo, ¿vale? claro que eso cambia Entonces, tanto como el mercado, ¿no? sí, sí. Es como la lonja de pescado. El día que le compras a uno o el día que le compras a otro. Es muy Claro. parecido, ¿no? Entonces, realmente, yo te diría que aquí hiciéramos un estudio porque también depende de la ubicación. Hay ciertas comercializadoras que no todas reparten en todos lados de España, ¿no? Y hay veces me he encontrado con inmuebles que a lo mejor están más a las afueras, o algo así que no tienen tanta posibilidad, tanto margen, ¿no? Pero cuando estás en una zona céntrica, pues tienes más margen. Cuando estás en una ciudad, pues como Málaga, Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia, son ciudades que sí que te dan mucho margen y que hay tantas opciones. Eh, te podría decir, es que hasta hace poco Repsol era muy sostenible, pero ha quitado los sellos. Entonces, no te puedo decir ahora mismo Repsol porque cambió hace unas semanas. Tienes Casternova, tienes... es que te podría decir miles de nombres. Yo te diría que si quieres te podemos hacer el estudio. Pensad que nosotros no tenemos compromiso de permanencia, ¿vale? Para mí, y además que a mí también me gusta hablar con vosotros para que me expliquéis vuestro caso y yo también aprender de vosotros, quiero decir, es Claro, lo y que decía. entender los casos concretos, claro. Claro, claro, sin ningún tipo de compromiso, ¿eh? Vale. Una pregunta porque antes teníais el kit digital, pero estoy un poco despistado con eso. ¿Ha terminado ya el kit digital? Creo que lo que ha terminado es el plazo para solicitar el kit digital, Vale. ¿vale? Pero nosotros somos agente digitalizador y entonces podríais solicitarnos dentro de lo que es esa asignación del kit digital. Pero es cierto que el tema del kit digital lo tiene que pedir cada una de las empresas y luego tú simplemente decides el agente que va a hacer esto, O la sea que empresa. vuestros servicios, si se ha solicitado, también se podrían abonar a través del kit digital. En principio sí, tendríamos que ver porque me han llegado ya bastantes casos de, oye, me quedó esta cantidad, no la gasté, pero han pasado los 6 meses, entonces ya Claro. después de los 6 meses ya no puedes escoger a gente, hay O sea, sería que, interesante hacer ese estudio personalizado, pero sí. que se puede financiar también por el kit digital. Ujú. Vale. Tengo que presentar a mis propietarios informes. ¿Qué datos me dais? ¿Son datos mensuales? La frecuencia que tú quieras. Mira, esto, por ejemplo, sería un informe que podemos sacar sin ningún problema de costes. Podemos sacar también en formato pues, gráfica, como quieras, mensualmente. También tenemos lo que son los costes diarios. Bueno, costes, kilovatios hora diarios, para que tú cojas, exportes y le presentes, ¿vale? Aquí lo interesante para tu caso sería que pudiese hacerte una demo de la plataforma en sí, para que tú puedas ver el dato real
que nosotros sacamos, porque evidentemente esto es un tema de, estamos hablando a nivel concepto y a nivel a grandes rasgos, pero dentro de la plataforma hay calculadoras específicas para que tú filtres por propietario, para que saques la información que quieras, del periodo concreto que quieras, etc. Es como si tuvieras toda la base de datos y pudieras calcular por encima lo que quisieras. ¿Vale? Entonces, de hecho, tenemos un botón especial para descargar un informe, que es un informe que se puede enviar directamente. Puedes coger el PDF y enviárselo como formato informe. Vale, por aquí me preguntan, hola, Mari Carmen, hola, no me ha quedado claro, Polarú, cómo tiene acceso a todas las facturas de mis distintos proveedores. Gracias por la aclaración. Sí, nosotros nos conectamos a las áreas digitales, es decir, todo distribuidor, todo proveedor tiene un área digital. Hay algunos muy locales que no lo tienen, pero ya la mayoría lo tienen. Entonces lo que nosotros hacemos es que estamos integrados con ellos, ¿vale? Y simplemente poniendo tu usuario y contraseña dentro de nuestra plataforma, queda encriptado y nosotros nos conectamos con el proveedor, con esa encriptación, para que nos vaya pasando toda la información, tanto contrato como facturas que se emiten nuevas, etc. Y nosotros te la Vale. reflejamos, al igual que el proveedor te lo refleja en su área de cliente, yo te lo reflejo, pero en la de Polarú. Por aquí preguntan, ¿cuánto vale el servicio de Polarú por mes? Esto es lo que nosotros lo que tenemos es una suscripción mensual, es un coste fijo por vivienda, pero depende del volumen de viviendas que estés gestionando, ¿de acuerdo? Es un escalado y lo podéis ver en la web. Va desde, bueno, pues no llega a ser ni 15 euros por vivienda. Y entiendo que el escalado a más viviendas, menos precio. Correcto, pero realmente lo interesante de esto es ¿qué te cuesta Polarú versus qué te ahorra Polarú? Y Claro. esto forma parte también de esos 2 primeros meses gratuitos que os damos para que valoréis esto, comparéis esto, porque en el 99,9% de los casos ahorramos tanto en dinero como en euros por encima de lo que es nuestro coste. No va a ser comparable nunca el coste de una persona que tengas que contratar en tu equipo para tú liberarte de esto, como externalizarlo por una empresa que además te ahorra de costes de esas facturas. Sí, ¿Vale? Paula, es que estamos hablando que al final él no llega ni al coste con seguros sociales de una hora de una persona en plantilla, de un Correcto, administrativo en plantilla. correcto, O sea, correcto. es más económico que una hora de coste que un administrativo en Sí, cualquier convenio colectivo de España. 100%. 100%. Pero bueno, Eh, igualmente hagamos un presupuesto concreto y cada uno que lo valore. Para mí, lo importante es que entendáis en qué os ayudamos. Y si os ayudamos y vosotros consideráis que os ayudamos, que ya lo hacemos con muchas empresas del sector, pues de allí valoréis vosotros si es una buena inversión, porque al final es una inversión para es poder crecer. vale. Eh, Pues por aquí nos dicen, si no me equivoco, el kit digital aún no ha terminado y lo han ampliado hasta diciembre. Bueno, lo investigaremos. Mm. Entonces, ¿funcionáis como intermediario de las distintas empresas de suministro? Nos pregunta María. 100%. Al final es lo que comentaba antes. Tú te vas a poner en contacto con tu account manager de Polarú. Tú no vas a tener que hablar con nadie de la distribuidora, ni del proveedor, ni ninguno de ellos, porque nosotros lo que hacemos es que llamamos y nos comunicamos en vuestro nombre para que vosotros no tengáis que estar hablando con ningún proveedor. Y lo bueno es que siempre vais a hablar con David de Polarú, Elena de Polarú, no, y para todos los suministros. O sea, pretendemos y lo que hacemos es eliminar las fricciones entre los proveedores y vosotros, porque somos ese punto medio que te lo centraliza todo y que luego poco a poco va yendo a cada uno de los proveedores a hacer la faena que habría que hacer. Vale. Por aquí nos dicen, Nerea me dice, hola, trabajo con distintos propietarios y cada uno con una cuenta distinta de suministro. ¿Se pueden unir varios usuarios de luz o internet, por ejemplo, en Polarú? En Polarú lo puedes ver absolutamente todo en tu cuenta, independientemente de quién sea el titular o quién tenga la cuenta final del proveedor, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo de David, de Holidays, que a lo mejor lo conocéis. Por aquí lo conocemos bien. Sí, es este, bueno, pues este 50-50, ¿no? Tiene ciertos inmuebles que él gestiona al 100%, paga facturas, pero también
lo primero que le interesa es dar un valor añadido a su propietario. Y eso es lo que va a hacer que os diferencie entre gestores. David en este caso va un paso por delante y está cogiendo carrerilla, porque él puede ver y puede sacar informes para cada uno de sus propietarios y poder darle esa tranquilidad. ¿El propietario te dice que tiene un problema que no encuentra las facturas? No te preocupes, porque está aquí, tienes un repositorio, tienes una herramienta para darle una solución a un dolor de cabeza de tu propietario. Entonces, nosotros lo que normalmente hacemos es que vosotros como gestores tenéis una cuenta madre de Pularu donde lo veis absolutamente todo, pero a cada uno de vuestros propietarios también le damos una cuenta de Pularu para que vea solo lo suyo. Por lo tanto, estáis dándole una herramienta añadida, es un valor añadido por vuestro lado. Y es un valor añadido muy importante. Bueno, eso Ahora que, por no ha atacado ejemplo, a nadie. claro, ahora que llega la campaña de renta y están todos como locos preguntando por la información fiscal, de pronto tú le das un valor añadido en la gestión muy interesante. Claro. Vale. Es posicionarte también es una herramienta para todos los que sois gestores, es una herramienta que te permite abarcar más de tus propietarios. A día de hoy no lo haces porque sabes que es un dolor de cabeza y los Claro. gestores no lo habéis tocado porque sabéis que es un dolor de cabeza y sabéis que es un lío esto. Pero, por ejemplo, hemos empezado ahora con una empresa que no me permite decir el nombre, pero gestiona más de 7.000 propiedades, es un gestor de más de 7.000 propiedades que va a añadir un paquete dentro de su gestoría, dentro de lo que es su oferta de valor, en el que va a llevar absolutamente el 100%, absolutamente todo, incluyendo los suministros. Va a darle esa opción también al propietario. Entonces, Muy sí que interesante, sí. claro, en este punto está permitiéndose añadir algo con lo que incluso va a tener pues más margen de beneficio para su propia empresa como gestor, porque al final estás gestionando el 100%, vas a controlar el margen de beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pero decide que no quiere contratar a nadie, ¿no? Aunque sean 7.000 viviendas, decide que prefiere pagar una herramienta y una solución que lo haga todo y que pueda externalizarlo a tener que a lo mejor contratar 5 o 6 personas. Genial. Pues, Paula, tenemos que ir acabando, pero mira, aprovecho una pregunta que ha hecho Alejandro. Hola, ¿esta presentación se está grabando? ¿Dónde podemos verla de nuevo? Laura ha dejado el enlace de YouTube donde se pueden ver esta presentación. También en unos días recibiréis un correo electrónico que además de la presentación os volveremos a recordar cómo agendar una demo con Paula, que yo creo que es muy interesante, porque lo más interesante de todo, ahí tenéis los datos de contacto, es que esto os permite de adaptar a vuestro modelo de negocio concreto esta herramienta, que como habéis visto, no solo es útil para ahorrar costes, para ahorrar dinero, sino que es que también te puede dar un valor añadido de cara a la gestión con los que somos gestores, puede dar un valor añadido muy interesante. Pero para aquel que es solo propietario, puede ser muy interesante para tener por fin todas esas facturas ordenadas, que después te llega la carta de Hacienda y la necesitas tener en 10 días y te vuelves loco porque no sabes dónde la guardaste, ¿vale? Entonces, por aquí y ahora un poco comentaros de la importancia, todavía hay muchos participantes, de la importancia de la asociación. Os comento rápido, acabamos de terminar ahora las negociaciones y ya en firme el decreto de Andalucía. Gracias a la pelea que hemos tenido este último año y medio, casi 2 años de negociaciones, hemos conseguido lo que creemos que es el mejor decreto que hay ahora mismo en España y casi en Europa. Pensar de que, por ejemplo, el decreto catalán, que Paula lo conoce bien, te da una fecha de muerte del mercado, en 5 años el Sí. mercado desaparece. En Cantabria o en Asturias están copiando ese mismo decreto y lo más curioso es que esta semana ha salido el decreto de Canarias y aquellos que impugnan el decreto de Cataluña en el Constitucional lo hacen ley en Canarias y por tanto impugnable y también pone fecha. O sea, en 5 años toda la vivienda turística en Canarias
también estará prohibida. Aquí en Andalucía tenemos una extraña de que tenemos un decreto de que nos permite trabajar, pero sobre todo, más que nos permite trabajar, han sido 2 años de duras negociaciones, pero es que ahora viene la ley de turismo. Necesitamos tener una asociación fuerte para que la ley de turismo no haga lo que no ha hecho el decreto. El decreto nos reconoce, nos da calidad, nos da fuerza como sector. Vamos a intentar no perderlo en la ley. Entonces necesitamos que todo el mundo apoye a la asociación, necesitamos que haya más asociados. Aquellos de vosotros que no estáis asociados, os invito a que consultéis, a que miréis la web, a que os asociéis. Y aquellos que sí estáis asociados, os invito que prediquéis entre la gente que conocéis, entre otros gestores, entre otros propietarios, porque solo con recursos y con fuerza podemos conseguir que en Andalucía siga creciendo el sector. Entonces, Paula, muchísimas gracias. Vuelvo a invitar a que busquéis Polarú, que miréis lo bien que lo hacen y que agendéis una demo, porque yo creo que es lo más interesante, ver cómo os puede ayudar a vuestro negocio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y